Si quieres comprar en Alibaba sin miedo, sin riesgos y sin perder dinero, este curso es para ti. Te enseñaré cómo elegir proveedores confiables, cómo proteger tu compra para que sea 100% segura y nunca pierdas dinero, cómo pedir cotizaciones, hacer tu pago de forma correcta y cómo se pagan los impuestos aduanales de forma fácil y sencilla. No importa si nunca has comprado en Alibaba, hoy vas a entender todo de forma clara. Así que si quieres evitar riesgos y comprar como un profesional, quédate hasta el final, porque te prometo que después de ver este video podrás hacer tu primera importación 100% garantizada. Comenzamos. Lo primero es abrirnos una cuenta en Alibaba para poder comprar, y para todos los que están viendo este video he conseguido un cupón para todos ustedes. Tienes el enlace en el primer comentario de este video. En cuanto tú le das clic y te registras y abres tu cuenta, tendrás acceso a lo que es envío gratis o $20 de descuento en tu primera compra. Así que aprovechenlo para que puedan ahorrarse dinero en sus primeros pedidos. Para crearte una cuenta en Alibaba y tengas acceso a lo que es un cupón de descuento de envío gratis o $20 de descuento, te recomiendo siempre que le des clic al primer enlace que tienes en el comentario fijado de este video. Te mandará a la página principal que vemos en pantalla, y aquí en la parte de arriba tenemos el botón que dice crear cuenta. Es importante crearnos una cuenta porque esto nos va a permitir poder comunicarnos con los proveedores, poder escribir mensajes, obtener descuentos y ver todo el catálogo de productos. Aquí ingresamos nuestro correo electrónico y clic en continuar. Aquí vamos a elegir que somos compradores, que queremos comprar en la plataforma de Alibaba, y damos clic en continuar. Se nos enviará un código de verificación a tu correo. Es importante que lo revises en este momento y lo ingresamos. Ahora nos va a pedir lo que es el país. En este caso yo me encuentro en México, así que voy a seleccionar México, y acá ingresamos nuestro nombre, apellido y nuestra contraseña para nuestra cuenta de Alibaba. Una vez que terminemos, tenemos que palomear esta parte y le damos clic en confirmar. Y listo, ya hemos creado nuestra cuenta y nos va a estar mandando a la página principal, e incluso te va a aparecer este mensaje de aquí, que prácticamente es que vas a obtener descuento por ser nuevo comprador y también por hacer tu primera compra en Alibaba. Obtienes descuentos en muchos productos y también lo que es envío gratis con un valor máximo de $20. Si quieres le puedes dar clic en el botón rojo y te va a estar mandando a productos que tienen una oferta exclusiva para las primeras personas que hacen su primera compra en Alibaba. Aquí puedes ver muchos productos que son productos que están en el top, que las personas compran ya sea para uso personal o para revender en plataformas como Mercado Libre, Amazon, Facebook, Instagram. Básicamente te puede servir para cualquier uso que tú quieras. Vamos a tachar ya esta parte y te voy a explicar cómo es que funciona todo el ecosistema de Alibaba para que tu compra pueda ser totalmente exitosa y 100% segura. Así que pon muchísima atención. Pero antes se me olvidaba, en el apartado de acá tenemos este icono de persona. Le vamos a dar clic y nos vamos aquí donde dice cuenta. Asegúrate de poder rellenar lo mejor posible tu perfil. Esto es importante porque cuando tú comiences a negociar con proveedores, al proveedor le va a aparecer tu perfil. Asegúrate que esté lo más completo posible para que puedas dar una muy buena confianza a la persona que tú le quieras comprar. Acá tenemos información de cuenta y tenemos esto que dice mi perfil, y aquí vienen todos los datos, por ejemplo datos de contacto, datos de la compañía. También aquí puedes agregar una imagen de tu perfil, que sinceramente te recomiendo muchísimo que la agregues, porque tan solo agregar una imagen de tu perfil ya da muchísima confianza, aunque no tengas los demás datos agregados. Entonces aquí le das clic en editar, te pide la verificación de identidad y desde aquí puedes darle un diseño bonito a lo que es tu perfil. Esto es lo que va a ver el proveedor. Aquí puedes elegir, por ejemplo, cómo se ve el tema B, cómo se ve el tema C, o también incluso puedes agregar tu propia imagen. Si le das clic a esta ruedita, puedes subir una imagen de tu perfil. Aquí también puedes poner si eres hombre, mujer, a qué te dedicas, principales productos que te interesen, etcétera.
Como te comento, tómate el tiempo para que puedas rellenar lo máximo posible. Con esto yo te aseguro que darás confianza a los proveedores de China. Ahora, las primeras configuraciones que yo te recomiendo hacer, aquí por ejemplo te va a pedir a qué país se va a estar enviando el producto. Esto sí lo tenemos que configurar sí o sí. Si te posicionas sobre esta parte, acá en mi caso yo estoy en México, sí quiero que me lo envíen a México, y aquí vas a poner el código postal de donde tú te encuentres, tu colonia, tu municipio, etcétera. Una vez que lo ingresemos, damos clic en guardar. Y también acá en la parte de arriba nos da la opción de agregar ya directamente nuestra dirección. Si tú quieres ver ya precios 100% reales de la plataforma, yo te recomiendo que agregues tu dirección, le das clic aquí y la agregas. Prácticamente ya todo lo que tú busques en Alibaba pues te va a dar los precios ya directamente en la ubicación en la que tú te encuentras. Otra configuración muy importante es acá en la parte de arriba. En lenguaje, aquí yo siéndote muy sincero lo pongo en inglés. ¿Por qué lo pongo en inglés? Porque la plataforma ciertamente tú aquí sí lo puedes poner en español, pero siento que no está muy bien traducida. Es mucho más problema, mucho más detalle al momento de buscar profundamente los productos. Acá en moneda, el sistema automáticamente, si tú pones por ejemplo México, nos va a poner peso mexicano, pero yo recomiendo aquí ponerle dólares. ¿Por qué? Porque es la moneda internacional prácticamente que utilizan todos los proveedores chinos para que te vayan a cotizar. Para que no te confundas, todo se debe de cotizar en dólares. Aquí pon dólares y damos clic en guardar. Estas son las configuraciones que tenemos que hacer sí o sí para una correcta cotización y para una correcta compra acá en esta plataforma. Ahora tenemos este buscador de aquí tú puedes escribir el producto. Yo te recomiendo escribirlo en inglés. Si no sabes inglés, siempre ten abierto lo que es el traductor de Google, y pues acá simplemente pones el producto que quieres buscar, por ejemplo audífonos, y ya pues el sistema te lo va a traducir. También la verdad yo te recomiendo comprar desde una computadora porque es mucho más fácil utilizar esta plataforma. Sí podemos comprar desde el teléfono móvil, pero no te lo recomiendo mucho. Si quieres hacer una búsqueda extensa y profunda y realmente buscar proveedores de calidad, siempre te voy a recomendar que compres desde tu computadora, súper importante. Aquí vamos a poner por ejemplo lo que son auriculares, y tenemos la primera opción es la búsqueda normal. Digamos, si yo aquí ahorita le doy clic en buscar, me van a aparecer todos los productos que el sistema tiene para esa palabra que yo le puse, que serían audífonos, y aquí vemos todos los productos. De nuestro lado izquierdo vemos todos los filtros que ahorita te voy a explicar para qué funcionan, ya que son muy importantes a la hora de elegir nuestros proveedores y nuestros productos. Ahora también tenemos este apartado de aquí que dice Deep Search, y esto es para que la inteligencia artificial te ayude a hacer una mejor búsqueda del producto que tú estás intentando encontrar. Si quieres también la podemos aquí activar, la encendemos y le damos clic en buscar, y lo que va a hacer aquí, todo esto que vemos acá es de la inteligencia artificial que nos ayuda a buscarnos las mejores opciones, y aquí ya nos comienza a poner productos. Si te das cuenta, la principal diferencia es que ya no vemos el apartado de filtros de nuestro lado izquierdo, sino solamente puros productos que la inteligencia artificial ha encontrado para nosotros, y en la parte de acá arribita también vemos las principales categorías. Ahora yo te recomiendo mejor buscarlo de la forma simple y manual, que sería sin activar esta búsqueda por inteligencia artificial por el momento. ¿Por qué? Porque me gusta mejor buscarla de forma manual para que yo pueda elegir los filtros que están acá, que realmente son súper importantes. Entonces te lo recomiendo mejor buscarlo todo de forma normal. Ahora también tenemos otra opción. Si tú ya tienes qué producto vas a comprar o qué producto quieres comprar en esta plataforma, por ejemplo, supongamos que yo quiero comprar un producto que ya tengo en mente, que quiero vender en Amazon por ejemplo, y lo quiero buscar en Alibaba para saber cuánto cuesta, para saber cuánto proveedores venden ese producto. Entonces aquí por ejemplo, si yo quisiera vender este producto en Amazon, comprarlo a un superprecio en Alibaba, lo que hago es simplemente pues poner la imagen más grande, y acá tenemos este apartado que dice búsqueda con imagen, le damos clic y aquí lo único que haríamos, esta imagen
imagen que ya está más grande, le damos un clic, lo mantenemos apretado y lo vamos a arrastrar, amigos, a la página de Alibaba. Y digamos que aquí lo vamos a soltar. Ahí, como puedes ver, lo soltamos y el sistema te va a dar todos los productos que sean similares a esa imagen. Como puedes ver, hay muchísimos proveedores que tienen ese mismito producto y esto es una gran utilidad porque ya nos va a permitir saber qué proveedor da el mejor precio para nosotros comprarlo, pues ya sea para uso personal o para revender, etcétera. Aquí podemos ya ir viendo qué proveedor nos da el mejor precio. Como puedes ver, muchísimos proveedores venden exactamente el mismo producto. Esto la verdad es que nos facilita muchísimo las cosas, siempre y cuando pues ya tengas en mente qué producto quieres tú vender. Así puedes hacer este tipo de búsquedas por imagen. Ahora bien, vamos a regresar de nuevo a la página principal y aquí en la parte de arriba tenemos el menú principal. Lo primero es todas las categorías que tú puedes explorar en esta plataforma. La segunda son productos que son tops en el mercado y que tú puedes comenzar a comprar para uso personal o para revender. Y acá te explica lo que es la protección de órdenes que yo te voy a estar explicando. Entonces acá, por ejemplo, tú puedes elegir la categoría que tú quieras. Esto es si, por ejemplo, todavía no tienes un producto en mente y quieres saber ideas de qué puedes comprar para vender o para uso personal. También tenemos este apartado que a mí me gusta mucho porque aquí vemos lo que es el top ranking. Si le damos clic podemos ver todos los productos que más se han vendido en esta plataforma. Aquí lo podemos ordenar. Por defecto está en el ámbito global, es decir, en todo el mundo lo que se ha vendido son todos estos productos que vemos aquí. Y esto me gusta mucho aquí entrar porque me da ideas de productos nuevos que apenas van a salir y que pueden ser productos exitosos. Me paso yo personalmente muchísimas horas buscando qué productos puedo comprar para revender. También acá, si le das clic, tú puedes ver, por ejemplo, el ranking. Si lo quieres en Estados Unidos, le das clic y aplicas, que generalmente las personas compran más que nada para revender. También acá Alibaba te lo ordena por hot selling, es decir, lo que más se está vendiendo en este momento. Te lo ordena también por los más populares, es decir, los que más se han comprado en base al mayor tiempo que lleva en la plataforma, y los productos que son más calificados, que tienen más review por los clientes. También tenemos lo que es el ranking de Europa, los productos que se venden en España, etcétera. También acá tenemos lo que son nuevos productos. Si le damos clic, aquí podemos ver los productos que van saliendo o que van a salir, que claro está, estos productos todavía no están calificados. Aquí lo estamos viendo, realmente no tienen calificaciones porque son nuevos, algunos todavía no han salido, pero también sirven para darnos ideas. Yo aquí personalmente lo que hago es que si veo que algún producto nuevo ya está disponible, compro solamente una pieza como una muestra para poder probarlo, y si veo que es un producto que realmente vale la pena, pues ya comienzo a comprar más piezas para comenzar a revenderlo. Y también tenemos este de Toll Deals, que digamos que son ofertas exclusivas de Alibaba, productos que tienen un descuento exclusivo y que los puedes comprar a un precio mucho más reducido. Aquí incluso vienen lo que son las categorías y aquí los estamos viendo. Por ejemplo, mira, estos auriculares en 1.29 dólares, en 1.20 dólares, productos que realmente tienen un precio muy barato, y que aquí pues incluso puedes comenzar tu propio negocio. Si te das cuenta, aparece este sellito, ahí te lo enseño con la flecha, que dice garantía, que te voy a explicar más adelante para qué funciona y cómo es que nos va a permitir tener una compra exitosa sin que nosotros perdamos nuestro dinero. Vámonos de nuevo a la página principal dándole clic en el logo de Alibaba, y pues en la parte de abajo, amigos, están todos los banners que ya hemos visto anteriormente, viene siendo exactamente lo mismo. También tú puedes comprar dependiendo tu país. Por ejemplo, yo que me encuentro en México, hay productos que se encuentran en stock de forma local, es decir, por ejemplo, si yo me encuentro en Aguascalientes, puedo comprar que me lo envíen directamente, supongamos de Ciudad de México o de algún almacén que se encuentre en México. Entonces esto me va a servir para que el pedido llegue mucho más rápido y el precio muchas veces es mucho más económico. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic aquí, me aparecen todos los productos, pero estos productos que estoy viendo aquí me los van a enviar de forma local. Esto te puede venir bien si quieres comprar productos económicos y sobre todo que te lleguen mucho más rápido, pero ya dependerá mucho
de qué producto quieras comprar, porque generalmente no hay un catálogo de miles de productos, sino son muy pocos productos que tú puedes tener acceso. Y bien, así es como está compuesta toda la página de Alibaba. Y ahora vamos a ver todo el proceso si quisiéramos comprar un producto en específico. Si por ejemplo quisiéramos comprar un corrector de postura para la espalda, aquí lo buscaríamos. Recuerda que en cuanto nosotros ponemos lo que es una palabra que queramos buscar y le damos un espacio, aquí el mismo sistema nos da lo que son ideas de lo que las mismas personas buscan. Por ejemplo, acá nos dice para hombres, para mujeres, corrector de postura Smart, es decir, los tipos de correctores que hay, y puedes elegir una de estas categorías. En este caso vamos a darle clic ya en buscar. Recuerda que de la búsqueda de inteligencia artificial la vamos a desactivar por el momento. Damos clic en buscar y acá nos aparecen muchísimas opciones. El primer error que veo que miles de personas cometen es que siempre se van a guiar por el precio. Por ejemplo, si aquí una persona ve que el precio está súper barato, dice, oye, ese precio está bien barato, me interesa comprarlo, y parece raro, amigos, pero lo compran solamente porque el precio está casi regalado. Entonces es el primer error que no vas a cometer, porque ya estás viendo este curso. No nos tenemos que guiar en el precio, muy importante. Lo que vamos a hacer ahora es activar lo que son los filtros más importantes. En este caso, acá a nuestro lado izquierdo, primero tenemos este que dice Local Stock. Esto te va a aparecer dependiendo del país. En el caso mío, como yo estoy en México, me aparece que puedo comprar productos locales que ya estén en México, pero sinceramente yo no lo hago así porque no hay muchos productos en el catálogo. El primer filtro que vamos a activar es este que se llama Trade Assurance. Vamos aquí a palomearlo. Y ahora, este es el filtro más importante. ¿Por qué? Porque es el filtro que nos va a proteger nuestra compra para que nosotros no perdamos nuestro dinero y nuestra compra sea 100% segura. Acá tenemos información oficial directamente de Alibaba, y el mismo Alibaba te explica cómo es que funciona este filtro o sello que se llama Trade Assurance. Básicamente son 4 pasos. El primer paso es que tú debes de hacer un pedido con un proveedor que tenga este sello de garantía de Alibaba. Por eso nosotros filtramos siempre la búsqueda. El segundo paso es que tú puedas pagar directamente con el sello de Trade Assurance. El tercer paso es que Alibaba, digamos que va a retener el depósito que tú le has hecho al proveedor. Alibaba va a actuar como intermediario y lo retiene como depósito en garantía. Y por último, tú vas a esperar a que tu pedido llegue, y en dado caso que pase algo, que tu pedido no te llegue, no es el producto que pediste, que algún producto llegue en mal estado, etcétera, vas a obtener un reembolso y te van a regresar tu dinero. Básicamente acá de hecho lo explica. Trade Assurance actúa como un intermediario. Cuando nosotros compramos por primera vez en la plataforma de Alibaba, tenemos que asegurarnos que el proveedor tenga este sello de Trade Assurance, porque así, amigos, nunca vamos a perder dinero y tu compra prácticamente va a ser 100% segura. Así que es súper importante. Otro filtro que tenemos que activar sí o sí es este que está acá, que te enseño con la flecha, que se llama proveedor verificado. Vamos aquí también a palomearlo. Y este filtro, amigos, también acá tenemos toda la información oficial de Alibaba. El proveedor obtiene lo que es una membresía de alto nivel en Alibaba, y en palabras resumidas, una empresa externa va a verificar que el proveedor al cual nosotros le estamos comprando efectivamente tiene toda la documentación en regla, sus fábricas son 100% reales, y básicamente todo lo que ellos ofrecen es 100% real. Cuando un proveedor es verificado, tiene que tener todas estas documentaciones para que se pueda verificar. De lo contrario, Alibaba no le puede dar el sello de proveedor verificado. Por eso es importante trabajar siempre y elegir siempre proveedores que tengan este sello de proveedor verificado. Ahora, si te das cuenta, si desactivamos esto, acá nos aparece este otro sellito. O bueno, aquí ya se me desapareció, pero abajito aparecía otro sello que dice proveedor verificado Pro. Siéndote muy sincero, es como un nivel mucho más alto, pero al final viene siendo lo mismo. Y hay proveedores que casi no tienen ese nivel de proveedor verificado Pro. Entonces siempre yo te recomiendo solamente activar el primero, que dice proveedor verificado.
Ahora sí, ya tenemos los dos filtros activados y ahora sí nosotros podemos comenzar a ver todos los productos que nos aparecen. Ahora también aquí nos aparece este mensaje que dice ahorra $10 por cada $100 gastados, y esto es importante porque recuerda que si abriste tu cuenta y va a ser tu primera compra en Alibaba, puedes aprovechar esta promoción que te aparece aquí. Te recomiendo que le des clic acá y puedas leer los términos y condiciones, pero prácticamente te puedes ahorrar hasta $500, lo cual está muy bien, como te comento, para nuevas personas que compran por primera vez en esta plataforma. Entonces allí lo tienes para que te puedas ahorrar algo de dinero. Aquí comenzamos a ver los productos. Como puedes ver, tenemos productos a muy buen precio. Por ejemplo, 2.29, 3.90. Estos que ves aquí que tienen dos precios significa que el precio más barato es 2.29, el más caro 3.90, y así podemos ir viendo todos los productos que nos aparecen acá en el sistema. Ahora, ¿cómo elegimos nosotros productos correctos que no sean falsos o no sean, digámoslo así, una estafa? Por ejemplo, aquí tenemos el sello de verificado, esto está excelente. También tenemos estos diamantitos naranjas que se llaman Shopee. Estos diamantitos naranjas, acá te tengo la información oficial de Alibaba, prácticamente significa proveedor en línea índice de rendimiento, y lo que es el Shopee o los diamantitos naranjas evalúan estas tres características: calidad del producto, calidad del servicio y popularidad de las presentaciones. Y actualmente tienen lo que son 5 niveles, que el nivel 5 es el más alto. Yo te recomiendo comprar con proveedores que por lo menos estén en lo que sería el nivel 1, es decir, por lo menos un diamantito naranja. ¿Por qué? Porque en resumen significa que ha tenido muy buenas ventas, tiene muy buena calidad del servicio, tiene muy buena calidad del producto y su producto se está vendiendo muy bien. Por eso te recomiendo siempre acá elegir productos o proveedores que por lo menos tengan un diamantito naranja. Si te das cuenta, este está verificado, tiene 2 diamantitos naranjas, lo cual me parece excelente, y nos dice que tiene 5 años en la plataforma. Acá yo te recomiendo trabajar con proveedores que por lo menos tengan 2 años para arriba en la plataforma, bien importante. Y ya, una vez que nosotros, amigos, revisemos todo esto aquí a simple vista, por ejemplo, este de aquí también está verificado, tiene 3 diamantitos naranjas, tiene 2 años en la plataforma. Recuerda que también acá el proveedor, por ejemplo, acá te está diciendo que el pedido mínimo de este producto serían 2 unidades, lo cual está muy bien porque ya tú sabes mínimo cuántas unidades quiere que nosotros compremos ese proveedor. También acá te dice que tiene una tasa de repetición del pedido del 22%, es decir, las personas que hacen un primer pedido vuelven a volver a comprar otro pedido con este proveedor. Y así podemos ir bajando, amigos, para ver qué productos nos puede convenir más. Por ejemplo, mira, este de acá tiene 3 diamantes naranjas, 8 años ya en la plataforma, pero su pedido mínimo es de 50 unidades. Ahora, por ejemplo, este proveedor de aquí sí está verificado, amigos, pero pues prácticamente no tiene ningún diamante naranja. Eso quiere decir que no está probado la calidad del producto, que no está probado la atención al cliente. Entonces yo no me iría con este tipo de proveedores. Además, solamente tiene 1 año en la plataforma. Entonces este es el claro ejemplo de los proveedores que no debes de elegir. Ahora, yo siempre te recomiendo por lo menos revisar 8 o 10 proveedores del producto que tú quieras comprar, y siempre irte no solo con el que te dé mejor precio, sino también con el que te dé una correcta atención al cliente y también que te dé más opciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, supongamos que nosotros vemos este producto de acá, me interesa, yo lo que hago es que acá le doy clic derecho y lo abro en una pestaña nueva. Y también, por ejemplo, me interesa este de acá abajo, hago lo mismo, lo abro en una pestaña nueva y los comienzo a comparar toda la información. Por ejemplo, aquí vemos que este producto tiene este apartado que dice venta al por mayor, y acá te pone, por ejemplo, de 1 a 49 unidades, te pone el precio. Entre más unidades lleves, el precio va a bajar, pero si te das cuenta, obviamente no es como que baje muchísimo, son solamente centavos de dólar que bajaría. Aquí pues ya tú vas a decidir si te conviene o no te conviene este precio,
Una facilidad que nos da en este caso este producto es que aquí te dice que el envío es en 5 días y que también tienes devoluciones fáciles. Recuerda que dependiendo del producto que tú vayas a revisar, acá te van a aparecer diferentes cosas, súper importante. También acá puedes seleccionar las variantes, también la talla, y es importantísimo que te veas todas las imágenes del producto, que también te puedas leer todas las especificaciones. Si aquí nosotros seguimos bajando, vienen todas las características claves de este producto para que las puedas leer y analizar, y al final puedas decidir si realmente es un producto para ti. También viene esto que es muy importante y que muchas personas no lo leen, que es el tiempo de entrega. Vamos aquí a darle clic y acá nos dice ya específicamente los días. Por ejemplo, si pides de 1 a 100 son 7 días para que te entreguen. Si pides hasta 1000 son 20 días. Si pides más de 1000, aquí ya tienes que negociar con el proveedor y tienes que mandarle mensaje. Entonces esto es bien importante, porque luego cuando hacemos una compra y no leemos esto, pues estamos preguntando, bueno, ¿y en qué tiempo va a llegar? Ya tardó mucho el pedido, y el mismo proveedor te dice, mira, acá nosotros ponemos cuál es el tiempo de entrega. También tú vas a tener opciones de personalización, es decir, si tú quieres agregar algún logo, alguna imagen, lo puedes hacer. Hay muchos proveedores que ofrecen este servicio y hay muchos proveedores que no lo ofrecen. En este caso, este proveedor sí lo ofrece. Aquí, como te comento, mira, logo, diseño, sí te lo van a ofrecer, pero tienes que pedir mínimo 500 unidades, y aquí puedes chatear con el proveedor. Aquí en la parte de abajo vemos lo que son las valoraciones específicamente del producto. Vemos que este producto tiene 4 valoraciones o calificaciones de las personas que ya compraron el producto. Si te das cuenta, la mayoría son muy buenas reseñas, y acá al ladito tenemos las reseñas de la tienda en general, que esto también nos va a servir para nosotros poder tomar la decisión. Si acá le damos clic, si te das cuenta, tenemos una calificación de 4.7, lo cual me parece muy bien, y acá te pone, por ejemplo, servicio del proveedor, envío puntual, calidad del producto. Entonces, para mi opinión, creo que esta empresa da muy buena atención al servicio y sus envíos son muy puntuales. Yo te recomiendo leerte por lo menos unas 5 calificaciones generales y te vas a dar cuenta qué es lo que dicen los clientes, tanto del producto como de la tienda o del proveedor que te está vendiendo ese producto. Y si bajamos hasta aquí, amigos, vemos lo que es el perfil del proveedor al cual le estamos comprando. En este caso acá nos aparece el nombre, acá nos dice en qué región está ubicada, y acá nos dice acerca de la empresa. Tenemos esto que dice garantía de entrega a tiempo, tiene un 99.2%. Esto prácticamente quiere decir que es una empresa que si te dice que en 5 días te va a entregar, básicamente en 5 días te entrega. Entonces no vas a tener problemas con lo que es el envío con esta empresa. Me parece excelente. Ingresos en línea, me parece que son muy buenos ingresos. Quiere decir que los productos que ellos tienen se venden bastante. Mira, tienes un tiempo de respuesta de 7 horas. Hay 100 personas trabajando en esta fábrica, tienen esta superficie en sus fábricas, y el año en la que se fundó es 2016. Y aquí en la parte de abajito también tenemos los principales mercados a los cuales ellos les han vendido: Lituania, Indonesia, Estados Unidos, Alemania, México, etcétera. Si tú aquí, por ejemplo, quisieras ver más acerca de esta empresa, pues acá dale clic donde dice perfil de la empresa, se te abre una nueva ventana, y aquí es como una tienda en línea que ellos tienen dentro de la plataforma de Alibaba, donde viene toda la información de esta empresa. Aquí, por ejemplo, vemos que su calificación es 4.7. También acá podemos ver los videos dentro de la empresa, vista en 360 grados. Si bajamos, vemos los productos principales que ellos venden. También vemos el perfil de la empresa, las reseñas de la empresa, los productos, absolutamente toda la información de este proveedor nosotros podemos ver. Y si te das cuenta, acá nos dice que está verificado por esta empresa, que en este caso se llama SGS, que es una empresa con validez internacional que precisamente se dedica a verificar este tipo de proveedores en China. Entonces, pues ya nos dice que está verificado, que es 100% real. También acá tienes esta opción que dice ver informe para detalles, y acá nos da prácticamente toda la descripción de esta empresa. Te da todo el perfil, lo cual está excelente para nosotros poder ver toda la información de este proveedor. Ahora bien, una vez que hayamos
hayamos visto toda esta parte y nosotros queramos comprar ya sea una muestra o varios productos, yo te recomiendo iniciar comprando pocos productos, y si ves que el producto es bueno y ya lo probaste, pues decides ir comprando más. Aquí por ejemplo lo que seguiría es hacer el pedido, pero recuerda que muchas veces Alibaba tú puedes hacer el pedido en la misma plataforma como aquí. Por ejemplo, acá nos está diciendo que tú puedes hacer el pedido directamente aquí sin hablar con nadie. Pero también te recomiendo, si tienes algunas dudas, etcétera, que puedas chatear directamente con el proveedor. Aquí tenemos este botón que dice chatear ahora, y te recomiendo ampliamente que mandes todas tus dudas antes de que hagas tu pedido, aunque se puede comprar de forma automática como si fuera por ejemplo Amazon, AliExpress. Tú aquí le puedes dar clic en seleccionar ahora. Por ejemplo, quiero, supongamos 3, 4 en tamaño chico, en mediana quiero 4, y así puedes hacer tu pedido. Le das clic acá donde dice añadir al carrito. Ahí ya se añadió al carrito. Si bajamos tantito, aquí por ejemplo vemos que el envío, tenemos esta opción que dice envío con Alibaba Logistics, y aquí le podemos dar clic para nosotros cambiar el envío. Tenemos por ejemplo este Alibaba Logistics que vale este precio, y tenemos este que digamos que es el Alibaba Premium que vale $87. Generalmente el envío más económico que tú vas a tener hoy en día en toda la plataforma pues es por medio de Alibaba Logistics. Es el que ofrece el envío más barato y no todo lo tienen disponible. Este proveedor sí lo tiene disponible. Aquí tú lo puedes elegir. Por ejemplo, ese que está allí está bien. Y si tú por ejemplo ya le das acá en iniciar pedido, aquí por ejemplo ya te da lo que es el resumen. Te dice cuánto te va a salir de envío y te dice para cuándo aproximadamente te va a llegar, y ya le puedes dar clic en iniciar pedido. Y lo que va a hacer el sistema es que te va a mandar al área de pago, haces tu pago y listo. Ya con eso pues le va a llegar la orden al proveedor y el proveedor va a comenzar a preparar lo que es tu paquete. Como te comento, también está la otra opción de chatear con el proveedor, que es lo que más te recomiendo para que puedas asegurarte que realmente estos son los precios que ves aquí, y cualquier duda que tengas ellos te la puedan responder. Ahora también tenemos este otro producto de aquí, amigos, que es el primero que escogimos, y este producto de aquí, si te das cuenta acá esto ya viene diferente, porque aquí por ejemplo dice cantidad mínima 10 unidades, ahí te da el precio. Aquí solamente tenemos que dice devolución fácil, y aquí quiero que veas cómo esto es totalmente diferente, porque si te das cuenta acá no nos dice envío en 5 días, etcétera. Entonces vamos a bajar para ver toda la información. Te recomiendo siempre verla. Acá tenemos tiempo de entrega, vamos a darle clic y acá nos dice por ejemplo que lo mínimo son 7 días dependiendo cuántas piezas compres, y quiero que te des cuenta cómo muchas veces cambia acá la calificación. Por ejemplo, esta empresa, este proveedor tiene 4.4, y acá en el resumen vemos que lo que es la calidad del producto no es muy buena porque tiene 3.6. Entonces allí, si yo por ejemplo ya veo esto, que la calidad del producto no es tan buena, lo pensaría 2 veces antes de comprar el producto, porque si por ejemplo lo quiero para revender, lo más seguro es que me lo regresen y que la gente se queje mucho. Entonces no me convendría comprar este tipo de productos, para que lo puedas tener presente. Quiero que veas cómo todo cambia dependiendo del producto que nosotros elijamos. Aquí vemos el perfil también de la empresa. En este caso esta empresa responde mucho más rápido, alrededor de 1 hora, entrega el tiempo del producto, pero como puedes ver dice año de fundación 2021, es decir, es una empresa todavía un poquito más nueva. Entonces por ejemplo aquí yo sí, aunque puedo comprar desde aquí, la verdad es que sí chatearía con lo que es el proveedor para asegurarme, en dado caso que compre, asegurarme de que me responda todas mis dudas. Aquí como puedes ver, si te das cuenta, el sistema no nos muestra que tiene envío con Alibaba Logistics como este producto de acá, el que vimos anteriormente. Si bajamos, quiero que veas cómo aquí si nos dice entrega vía Alibaba Logistics, y en cambio este de acá no lo tiene. Si por ejemplo acá nosotros le damos clic acá a la protección de datos, quiero que veas cómo este tiene información diferente, y quiero que veas cómo este producto de acá, si le damos clic aquí protección de pedidos de Alibaba, aquí tenemos algo diferente, y es que nos da esto que dice entrega garantizada. Entonces aquí, amigos, esto créeme que vale oro, porque generalmente yo te recomiendo escoger, si tú vas a comprar sin hablar por ejemplo con el proveedor, te recomiendo que te aparezca esto que dice entrega garantizada. Súper importante para que no tengas ningún detalle con tu envío,
cosa que no aparece acá en este producto. Por eso te comento que dependiendo del producto, la información es diferente. Ahora bien amigos, cuando nosotros vayamos a chatear con el proveedor, que es lo que más te recomiendo si vas a comprar ya muchas piezas, o incluso también antes de hacer tu compra y asegurarte de toda la información. Aquí tenemos este botón que dice chatear ahora, vamos a darle clic y como puedes ver se te abre esta ventana de aquí. Lo que tenemos que hacer es acá escribir nuestro mensaje. Generalmente yo ya tengo un mensaje predefinido que le quiero mandar con todas las preguntas más importantes que tenemos que hacer. Si quieres el mensaje te lo puedo dejar en la descripción de este video. Acá por ejemplo dice: hola, mi nombre es Andrés Valenzuela, estoy interesado en obtener una cotización del siguiente producto. Ahí le escribimos el nombre del producto. Podrías ayudarme con la siguiente información y acá pues le comienzo a preguntar, ¿no? Pedido, cantidad mínima, mejor precio, lo que son el detalle del producto, si ofrecen muestras, lo que es el detalle de envío, absolutamente todo. También aquí tú puedes agregar tus propias dudas y acá pues simplemente lo pegamos y damos clic en enviar. Hay algunas personas que no hablan español, también lo puedes traducir al inglés, pero eso ya va a depender de cada proveedor. Y prácticamente amigos, ahí como puedes ver ya se mandó el mensaje y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que el proveedor nos responda y en base a todo lo que nos responda ya nosotros vamos a tomar una decisión si le compramos a ese proveedor o simplemente seguimos revisando con otro proveedor. Recuerda que el mismo mensaje se lo puedes enviar a los 10 proveedores que tú elijas. Es lo que más te recomiendo para que puedas ver toda la información que te da cada proveedor y al final puedas elegir con cuál vas a trabajar. Cuando tú ya hayas negociado con el proveedor, etcétera, ya quedaron en un acuerdo de los productos que tú vas a llevar, del envío, etcétera. Recuerda que el proveedor te tiene que mandar lo que es una factura pro forma y tú la tienes que revisar. La factura pro forma te la va a enviar por medio de este chat, te la va a adjuntar en PDF, etcétera. Y obviamente tú la tienes que abrir, la tienes que leer y por favor te tienes que asegurar que sea todos los productos que tú hayas pedido. Por ejemplo, si tú pediste 20 piezas, asegúrate que en la factura pro forma aparezcan 20 piezas de tal producto, el costo del envío es tal, a esta dirección, etcétera. Súper importante porque la factura pro forma básicamente es como un preview de todo lo que tú estás llevando y eso va a ser la confirmación para que tú después hagas el pago. La factura pro forma se ve más o menos así como esta imagen. Aquí va a venir el logo de la empresa, del proveedor, la dirección del proveedor, a dónde se va a enviar, los productos que estás llevando, cuál es el total de todos tus productos, las condiciones también y las formas de pago, lo que es el costo de envío que ustedes hayan pactado, etcétera. Todo eso va a venir en la factura pro forma, por eso es importante que lo puedas leer. Una vez que tú ves que todo está 100% seguro y que realmente viene toda la información que ustedes han hablado, ahora sí tú vas a proceder a hacer el pago. Recuerda que si no te envían esta factura pro forma, pues tú le puedes escribir: oye, envíame por favor la factura pro forma, te la tienen que enviar, revisas toda esta parte y listo. Ahora sí, cuando tú ya hayas revisado todo, le vas a escribir por aquí por la plataforma que te envíen lo que es el enlace para poder pagar. Recuerda que es importante que si el proveedor te escribe: oye, es que tuve algún problema, pero el pago lo vamos a hacer por medio de WhatsApp, salte de la plataforma, te doy mi número de WhatsApp y ahí hacemos el pago, pues huye de ahí porque esa es una de las principales estafas. Si el proveedor también te dicen: vamos a hacer el pago por medio de Telegram, vamos a hacer el pago por cualquier otra plataforma, por correo electrónico, prácticamente ese proveedor no te va a servir. Entonces es importante que cualquier pago que tú hagas siempre lo vas a hacer desde este chat de aquí. Por ejemplo, acá me enviaron lo que es un enlace de pago. Así es como se ve un enlace de pago. Tú solamente le das clic y en cuanto le das clic te lleva aquí mismo. Fíjate que no hemos salido de la plataforma. Incluso acá nos dice Alibaba Checkout. Y acá te va a decir pedido de Trade Assurance. Esto es lo que te va a asegurar Trade Assurance, que no pierdas tu dinero. Y desde aquí, desde la misma plataforma, amigos, es donde vamos a hacer nuestro pago. La misma plataforma te da opciones: pagar con PayPal, con tarjeta, Mercado Pago, SPAY. Dependiendo del país, te van a aparecer diferentes métodos de pago. Aquí tú vas a elegir el método de pago y pues ya en este botoncito de aquí ves todo lo que son los pagos.
y le das clic en pagar. Por ejemplo, en PayPal le damos clic a este botoncito para que ya se pueda generar el pago. Así es como hacemos, amigos, un pago en esta plataforma de Alibaba. En cuanto nosotros hagamos el pago, ya nos aparece un mensaje que el pago se realizó y pues ya le va a llegar al proveedor. Recuerda que obviamente el dinero se va a congelar hasta que el proveedor te mande el producto y tú lo recibas, es que se le envía el dinero al proveedor. Entonces de esta manera es como básicamente haces este pedido acá en la plataforma de Alibaba. Y una vez que hagas tu pago, pues ya lo que queda es esperar a que te manden tu pedido y a que te llegue a tu domicilio. La cuestión de los impuestos ahorita te lo voy a explicar de forma rápida, porque muchas personas tienen miedo a lo que es el impuesto, así que no le tengas miedo, te lo voy a explicar muy sencillo. Ahora, amigos, otra herramienta que nos va a servir para buscar productos si nosotros queremos ya sea hacer negocio, revender en cualquier plataforma y comprar productos acá en Alibaba para revenderlos, es esta extensión que es nueva, que se llama Alibaba Lens, que es una extensión impulsada por inteligencia artificial que por medio de una captura que tú hagas te va a buscar las mejores ofertas y los mejores productos que Alibaba tiene disponible y que tú los puedes comprar. Como te comento, esto está bastante interesante para las personas que quieren comenzar su negocio y revenderlos en todas las plataformas digitales y quieres buscar la mejor oferta. Aquí te dejaré el enlace en la descripción. Tienes este botón que dice añadir a Chrome, lo instalas en tu navegador y una vez que lo instales lo vas a activar, y para saber que ya está activo te va a aparecer de tu lado derecho este icono de color naranja que te enseño con la flecha. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos vender este producto aquí que vimos en Amazon. Por ejemplo, yo quiero vender este producto en Amazon FBA. Incluso aquí el mismo plugin me pone este botón que dice encontrar productos similares. Lo puedo hacer desde este botón de aquí, o también, por ejemplo, le doy clic a este botoncito de acá. La pantallita como que se me pone en color gris y tengo esta cruz, y lo que voy a hacer ahorita simplemente es aquí, por ejemplo, lo mantengo apretado acá y tomo la captura de ese producto para buscarlo en Alibaba. Y como puedes ver, aquí se me abre esta ventanita donde me da las mejores ofertas para ese producto. Date cuenta cómo este producto que venden en Amazon prácticamente todo el mundo lo compra acá en Alibaba, y ya de forma súper rápida puedo ver todos los precios que ofrece Alibaba. Créeme que está genial, amigos, y te ahorra bastante tiempo. Por ejemplo, este de aquí, si yo lo quisiera ver más a fondo, le doy clic y ya me abre en una nueva ventana toda la información de ese producto. Me parece una excelente herramienta porque te ahorra bastante tiempo. Para salirnos ya le damos clic acá en Exit, podemos por ejemplo tachar esta parte, y si quieres igual le puedes dar clic en este botoncito. Vamos a darle clic y viene siendo lo mismo, acá nos busca todos los productos. Como te comento, así tú le puedes hacer, por ejemplo, para productos que veas en Mercado Libre, en Walmart, en Target, solamente tomas una captura y te va a estar mandando todas las ofertas que puedes encontrar en Alibaba para que lo puedas comprar a un precio mucho más barato. Bueno, amigos, hasta aquí ya hemos aprendido cómo comprar un producto en Alibaba, cuáles son los principales filtros que tienes que activar, también cómo chatear con el proveedor para que realmente todos los precios que tú ves ahí te asegures que toda esa información es real y pues al final puedas llegar a un acuerdo con el proveedor. Si tú quieres comprar productos de forma rápida y sencilla en Alibaba, te voy a enseñar este método que es nuevo, apenas se está implementando en la plataforma de Alibaba, pero que te va a permitir poder comprar productos de forma fácil y rápida sin que tengas que chatear con ningún proveedor. Y lo mejor de todo es que también está 100% garantizado y no vas a perder tu dinero. Nos vamos de nuevo acá a la página principal. Supongamos que queramos comprar lo que son audífonos. Vamos a darle clic en buscar y aquí tenemos este sellito, el cual es el que hace toda la magia, que se llama Alibaba Garantía, es decir, productos que están garantizados por la propia plataforma de Alibaba. Vamos a darle clic para que se pueda seleccionar y también recuerda que pues seleccionamos lo que es Trade Assurance y obviamente proveedor verificado, y ya nosotros podemos comenzar a ver todos los productos que tengan este sello de Alibaba garantizado. Como puedes ver, ahí me comienzan a aparecer muchos productos que yo puedo comprar con tan solo un clic sin tener que hablar con ningún proveedor, ya que están 100% garantizados
por la plataforma de Alibaba. ¿Cómo funciona esta parte? Aquí yo voy a elegir, por ejemplo, un producto que me interese comprar. Por ejemplo, este de aquí, vamos a darle clic. Aquí ya me aparece Alibaba garantizado, que es importante que te aparezca este sello de aquí, porque acá nos dice garantía de devolución de dinero y acá nos explica que cualquier detalle que pasa, pues Alibaba te va a regresar tu dinero. Aquí tenemos los precios en base a las cantidades que nosotros compremos. Y como te comento, aquí no necesitamos hablar con nadie. Por ejemplo, acá nosotros le daríamos clic a iniciar pedido y vamos a elegir los modelos que queremos llevar. Por ejemplo, supongamos que quiero yo llevar 10 modelos de este pedido y 10 modelos de este producto, y acá me pone lo que es el envío. Si yo le doy clic acá en cambiar, puedo elegir dos envíos. Por ejemplo, Alibaba Standard, que es el más económico, y Alibaba Premium, ya depende de cada quien. Podemos elegir, por ejemplo, el más barato, porque si te das cuenta, la fecha como tal no cambia mucho. Entonces, sinceramente, aquí me convendría elegir el más económico. Le damos clic en aplicar y por último le doy clic a iniciar pedido. Aquí ya me manda a finalizar la compra y tengo que agregar lo que es la dirección de envío. Importante que agreguemos toda nuestra dirección de forma exacta para que el sistema y para que tu pedido pueda llegar de forma correcta. Y acá viene esta información que antes no la pedía lo que es el sistema de Alibaba, pero en el caso de México te la va a pedir. Recuerda que si estás en cualquier otro país, puede que no te pida esta información de despacho aduanero. Esto dependerá del país en el cual tú te encuentres. En el caso de México, le tenemos que dar clic aquí, agregar información de despacho, y te va a pedir que agregues ya sea tu RFC o tu CURP. Lo agregas en esta sección de aquí y tienes que palomear esta parte, le das clic en guardar y listo. Y por último, simplemente tienes que seleccionar un medio de pago. Aquí también, dependiendo del país, te van a aparecer diferentes opciones. Seleccionas el medio de pago. Acá nos dice artículos y opciones de entrega. Tenemos lo que es el resumen. Nos dice entrega garantizada, aproximadamente cuándo se va a entregar, la tarifa de envío por todo el pedido y las piezas que llevamos. Y aquí pues ya prácticamente si le damos clic, por ejemplo, en PayPal, ya podemos hacer nuestro pago. Y listo, en cuanto hagamos nuestro pago ya se va a comenzar a procesar nuestro paquete para que lo puedan enviar. Como puedes ver, esta es una forma mucho más fácil de comprar para las personas que, digamos, no quieren chatear con algún proveedor o les urge hacer un pedido en la plataforma, ya que muchas veces los proveedores tardan en contestar. Esta es la forma más fácil en la que tú puedes comprar. Siempre recuerda que sería con este sellito que dice garantía de Alibaba. Es lo que te va a permitir comprar fácil y rápido aquí en esta plataforma sin tener que hablar con ningún proveedor. Y listo, amigos, ahora hemos llegado a la última parte de este video, en el cual es la cuestión de impuestos, que muchas personas se confunden y tienen miedo. Y aquí vamos a ver de forma muy resumida cómo se manejan los impuestos y aduanas cuando compras en Alibaba. Recuerda que los impuestos y aduana no los maneja Alibaba, sino que se van a aplicar cuando el paquete llega a tu país. Y el proceso es el siguiente. Número 1, Alibaba no cobra impuestos de importación, porque muchos piensan que el que te va a cobrar el impuesto es Alibaba. Recuerda que Alibaba te va a cobrar el precio del producto, como ya lo hemos visto, más el envío. Recuérdalo muy bien. Los impuestos aduanales, como por ejemplo el IVA o aranceles, se pagan al llegar a tu país, no se van a pagar en Alibaba. Ahora, ¿quién te cobra los impuestos? Esto va a depender el método de envío. Por ejemplo, si nosotros utilizamos paqueterías conocidas como DHL, FedEx, UPS, Alibaba Logistics, recuerda que estas empresas hacen todo el proceso por ti. Prácticamente ellas van a despachar el paquete en aduana, calculan el impuesto, te van a contactar por WhatsApp, correo, para que tú los puedas pagar, y una vez que tú los pagues ya liberan el paquete y te lo entregan directamente a tu domicilio. Asimismo, también tienes lo que son envíos postales baratos, que también se utilizan si es un paquete mucho más pequeño.
Ahora bien, ¿cuándo tú debes de pagar impuestos? Y esto va a depender del valor del paquete. Por ejemplo, en México, si tu compra supera los 50 o 100 dólares, debes de pagar el impuesto, y esto va a depender del tipo de producto que tú hayas comprado. Colombia, Perú, Chile, Ecuador, prácticamente todos dependen del producto que tú hayas comprado. Como te comento, si ya lo estamos enviando por una paquetería como DHL, FedEx o Alibaba Logistics, si hay algún impuesto pendiente, ellos van a hacer todo el proceso de documentación y al final te van a decir: oye, ¿sabes qué? Es tanto de impuesto que tú debes de pagar. Pagas el impuesto y listo, ya ellos despachan el paquete y te lo van a entregar directamente a tu domicilio. Entonces, amigos, como pudiste ver, realmente la cuestión de impuestos no es complicada, ya que la paquetería nos hace todo el trabajo por nosotros. Felicidades por haber terminado este curso, ya eres todo un profesional comprando en Alibaba. Recuerda aprovechar el cupón que tienes en el primer comentario de este video, el cual te da envío gratis o $20 de descuento en tu primera compra. Si quieres seguir aprendiendo acerca de importación, tengo un curso muy completo, completamente gratis, que he creado exclusivamente para ti. El curso te va a aparecer en pantalla en este momento para que le des clic y puedas ir a verlo. Te veo allá.